Eh, Vamos a hablar entonces de extrasístoles ventriculares y no siempre, uno usualmente las ve y siempre piensa que ay, tiene una extrasístole, dejémoslo así. Pues uno no piensa nada de las extrasístoles normalmente y tampoco las estudian. Si yo les muestro estas fotos, estoy seguro 100% que ustedes han visto a la mayoría de estos actores en alguna película, en alguna serie, y también estoy seguro, apostaría a una hamburguesa del Corral, que nadie sabe el nombre de ninguno de estos actores. Y 100% que los han visto. Eso mismo sucede con las extrasístoles. Uno las ve todos los días. No hay un día que pase que yo no vea un electro con una extrasístole. Pero pues antes de ponerme a estudiar el tema, yo tampoco pues sabía muy bien de qué se trataban o cómo enfocarlas. Y primero la terminología, en 2019 salió un consenso latinoamericano, pues que incluía la LARS, que es la Sociedad Latinoamericana, y la ERA y la HRS, que son como las sociedades más grandes de electrofisiología. Y antes hablábamos de despolarizaciones ventriculares prematuras, contracción ventricular prematura o complejos ventriculares prematuros. Y para poder homogeneizar esta terminología, lo que dijeron es que ya no se use ni contracción ventricular prematura, porque contracción implica una actividad contráctil, lo cual no siempre es cierto en las extrasístoles ventriculares, de ahora en adelante a llamarse PVCs. Los las despolarizaciones prematuras no incluye la parte de contráctil, es solamente la parte eléctrica. Entonces, para unificar los conceptos y dar una terminología que abarque todo y sea más semánticamente correcta, lo que se estableció es que se van a llamar complejos ventriculares prematuros o PVCs. Por eso uno ya de ahora en adelante va a decir PVCs o extrasístoles. Eh, ¿Qué hemos visto en estudios grandes observacionales? El ARIC, si han pasado por cardio, seguramente lo han escuchado antes. Es un estudio observacional de 15.000 pacientes. Y en este estudio lo que ellos vieron fue que en un electro de 2 minutos, tener una o más PVCs aumentaba la mortalidad o la tasa de eventos cardiovasculares. ¿En qué población? En una población relativamente joven, de 44 a 61 años, y la prevalencia de por lo menos una PVC era alrededor del 6%, que no es para nada despreciable, y es equiparable a la prevalencia de PVC en otros estudios similares en esta población. Cuando vamos a mirar los datos, más puntualmente los datos numéricos del estudio, es que en los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular de base, los pacientes que tenían PVC tenían un RR para mortalidad o eh, eventos cardiovasculares fatales de 2.14 para eventos cardiovasculares fatales y un RR de 1.5 para muerte por cualquier causa. Si el paciente tenía enfermedad cardiovascular de base, eh, la tasa de, pues el RR para eventos cardiovasculares era similar y muerte era incluso mayor en los pacientes que sí tenían enfermedad cardiovascular de base. Entonces ya de por sí es un predictor independiente de mortalidad. Eso ya es importante en sí mismo. Adicionalmente, siempre queremos saber cuánto es significativo. El estudio clásico en el que nos basamos para ver cuál es la carga rítmica para decir que estamos en riesgo de hacer cardiopatía inducida por PVC sale de este estudio. Es un estudio que encontró que el punto de corte es 24% la carga rítmica para estar en mayor riesgo de hacer cardiopatía inducida por PVCs. Sin embargo, como todo en medicina es un continuo, es decir, hay un gradiente en el que con una entre menor carga rítmica va a haber una menor tasa de incidencia de cardiopatía inducida por PVC,
Y también tenemos otro número, y eso es el segundo número que quiero que se acuerden, es 10%. Eh, Todo paciente con por lo menos 10% de carga rítmica ya va a empezar a ser una carga rítmica importante, y este valor tiene una sensibilidad del 100%. Sin embargo, la especificidad no es tan buena. La especificidad realmente empieza a ser buena a partir del 24% de PVC. ¿Cómo calculamos la carga rítmica? Es el número de PVCs sobre el número de QRS que tiene al día. Normalmente una persona tiene entre 50. Rafa, qué pena. Una pregunta, si se está grabando esta charla. Sí, yo la estoy grabando con un programa aparte que no es Zoom. Bueno, gracias. Entonces, ¿en qué iba? Ah, sí. La carga, cómo se calcula la carga rítmica? Porque eso, si hace un holter se lo dan, pero para que ustedes tengan una idea, si uno debe tener aproximadamente entre 50.000 y 100.000 QRS por día, en promedio 80.000, y obviamente depende de la edad. Los pacientes más ancianos suelen ser bradicárdicos, entonces tienen menos QRS por día, pero 80.000 es un número razonable para pensar. Una carga rítmica de el 10% van a ser alrededor de 8.000 extrasístoles por día, y ya de ahí pueden contar cuántas serían por hora, cuántas serían por minuto, etcétera. No es solo importante saber cuál es la prevalencia, cuáles son los puntos de corte, sino que al identificar los pacientes en alto riesgo de hacer cardiopatía inducida por PVCs, podemos intervenirlos y mejorarles algo. ¿Qué les vamos a mejorar? Principalmente la FEBI. Los pacientes que tienen aquí en ese estudio también, uno de los estudios más importantes que demostró mejoría después de ablación, mejoraban los pacientes la FEBI del 35% a una FEBI de 54%, con una diferencia estadísticamente significativa, y otros marcadores tempranos de disfunción ventricular, como era el volumen de fin el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo y el diámetro de fin de sístole. Sin embargo, estos datos son más avanzados usualmente para los fellows y aquellos que hacen ecocardiograma. Obviamente, si le hacen una ablación, esperamos que esa ablación sea efectiva, y eso lo demostramos midiendo que la carga rítmica disminuye, y este estudio disminuyó de un 33% a un 1.9%, que es, pues, no hay metas de disminución de carga rítmica, pero se espera que disminuya por lo menos a menos de 10 o menos de 5% idealmente. Ahora ya para hablar de cosas prácticas del día a día. A mí pues me surgió la duda porque nosotros no vemos holters en la práctica diaria, pero sí vemos muchos electros. Cuando nosotros vemos en el electro una extrasístole, eso cómo se correlaciona con cuántas extrasístoles vamos a ver en el holter, y por lo tanto cómo se correlacionan las extrasístoles en un electro con la carga rítmica. Y este estudio responde precisamente esa pregunta y nos muestra que en los pacientes que tienen una extrasístole solamente en el electro, el 3% de esos pacientes va a tener una carga rítmica mayor al 10%. Y esta gráfica es un poco difícil de entender porque no es intuitiva, pero lean el eje de la Y acá lo que vamos a ver es porcentaje de pacientes con más de 10% de PVC en el holter. No me está hablando de este 3% no es 3% de carga rítmica, sino porcentaje de pacientes con más de 10%, con una carga rítmica mayor al 10%. Cuando tenemos dos extrasístoles, solamente dos, que eso también es muy frecuente verlo en el día a día, ya el 10% de esos pacientes va a tener una carga rítmica del 10%. Es decir, a mí personalmente me parece que si tengo por lo menos dos extrasístoles en un electro, ese paciente se merece un holter para evaluar realmente cuál es la carga rítmica. Ya cuando tiene tres o más extrasístoles en un electro normal, es decir, un electro no de 2 minutos, que son los electros prolongados, sino un electro de 10 segundos,
ya es el 30% de esos pacientes tiene una carga rítmica perdón, el 30% va a tener una carga rítmica mayor al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues estos pacientes todos deberían ir a Holter. Eso no he salido de ninguna guía, pero es un concepto personal. Incluso algunos se atreverían a, si tiene más de 3, si tiene 5 o si está 6, 7, mandarían estudios adicionales que en la próxima charla vamos a ver cómo se enfoca y se estratifican las extrasístoles. Definiciones importantes, PVC es pues ya hablamos de despolarización ventricular temprana, con o sin contracción mecánica, y por eso es el complejo ventricular prematuro. Las TVs, que son las taquicardias ventriculares, una taquicardia que frecuencia mayor a 100, y se define por 3 o más latidos consecutivos que se originen en los ventrículos y que no sea dependiente del nodo sinusal o del nodo AB, y ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Se va a llamar TV no sostenida si termina espontáneamente antes de 30 segundos, y si permanece más allá de 30 segundos ya va a ser una taquicardia ventricular sostenida. Ustedes cuando estudian para la residencia saben que la TB tiene diferentes morfologías, principalmente tres. Tenemos monomórfica, pleomórfica, que es que va diferentes formas, o que va cambiando de forma, o la polimórfica, que tiene muchas formas. De manera similar podemos establecer las morfologías de las PVCs. Sin embargo, la definición es un poco más ambigua y tiene que ver más con el sitio de origen de la PVC. Las monomórficas las vamos a llamar aquellas que razonablemente pareciera que salen del mismo sitio. Está múltiples morfologías, sería como el equivalente de una taquicardia auricular multifocal, pero en extrasístole, es decir, hay diferentes focos sin ninguno que tenga una predilección, es decir, no hay ninguno en particular que predomine, simplemente si hay 3 sitios, en un electro ven uno de cada sitio. Y las que tienen una predominante, y las implicaciones son para el electrofisiólogo de ver cuál va a ser susceptible de ablación. Si es de múltiples morfologías, probablemente tiene que ser todas. Si tiene una predominante, probablemente quiten la predominante, y se espera que la carga rítmica disminuya lo suficiente. Pero esos temas no es lo que quiero que se les quede de esta charla. Cuando vamos a ver el mecanismo, y esto sí este es el objetivo, y si no entienden cualquier cosa, me paran. Yo lo dividí en 3 charlas precisamente para que tengamos tiempo de resolver dudas. Y los 3 mecanismos son automaticidad anormal, potenciales desencadenados, que sería el B, o reentradas. Cuando hablamos de automaticidad anormal, lo que se va a manifestar como una extrasístole, vamos a deducirlo son 3. La primera serían marcapasos subsidiarios, que usualmente se encuentran en las fibras de Purkinje, y la frecuencia de descarga de este marcapaso subsidiario va a ser dependiente de 3 factores. ¿Estos factores cuáles van a ser? Primero, la pendiente de despolarización de la fase 4, que también no recuerdo si César les alcanzó a dar a ustedes la charla de... no, eso fue con el grupo pasado. Pero entonces, esencialmente, si recuerdan el potencial de acción, lo que tenemos es que el potencial de acción se va a salir prematuramente, la pendiente de despolarización va a ser mayor, y va a salir una extrasístole pues antes de tiempo. Pero esto no es lo que vamos a ver, no lo vamos a ver evidente en el electro, es simplemente la parte de fisiología, para que vean más o menos un poquito el potencial umbral en el que se inicia el potencial de acción, que es esencialmente pues lo que debe superar en términos de, de electricidad basal, por decirlo así, para ver si me pueden entender. Y eso yo lo recuerdan de cuarto semestre cuando veían fisiología cardíaca, y es el potencial umbral para que se desencadene un potencial de acción. En la medida en que se vuelve más negativo, es más fácil o más excitable
para ser susceptible de generación de un potencial de acción. El otro concepto que es un poco más difícil es el potencial diastólico máximo, pero imagínenselo de una forma muy sencilla, que es como el potencial basal de membrana. Si yo tengo un potencial basal de membrana, mi membrana siempre está descansando a -90, le queda más difícil llegar a -65, -70, que suele ser el potencial umbral. Entonces, si yo aumento el potencial diastólico máximo y lo aumento del potencial basal de membrana, lo aumento de -90 a -80 o -76, cualquier cosita me llega al potencial umbral, es decir, cualquier estímulo me va a desencadenar una extrasístole porque me va a desencadenar en las fibras de Purkinje un potencial de acción. Creo que esa parte es clara, de los que recuerdan de fisiopatología, y si no, igual también no son muchas las implicaciones en la práctica clínica, solo es como para que entiendan un poco de dónde salen. Entonces va a tener el automatismo normal una frecuencia de descarga alterada por alguno de estos mecanismos, y puede ser, y aquí ya viene la parte más clínica, y hay diferentes motivos. Puede ser un aumento en el potasio extracelular, lo que llamamos como hipercalemia, pero a mí me interesa que lo piensen como potasio extracelular. ¿Por qué? Porque quiero que piensen en la diferencia del potasio extracelular y del intracelular y de los gradientes que estos generan. Lo mismo sucede con el pH intracelular bajo, que va a sensibilizar los canales de voltaje, pues, de los canales de corriente y K1, y vamos a ver qué implica eso para la extrasístole, y el exceso de catecolaminas, que hay situaciones clínicas específicas en las que la descarga de catecolaminas es conocida y es un factor de riesgo para extrasístoles que pueden ser o no ser peligrosas para la generación de arritmias. Cuando ustedes ven una extrasístole, yo quiero que enseguida que piensen dos cosas. Primero, esta extrasístole, ¿cuál es la probabilidad que me haga una arritmia maligna, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular? ¿O cuál es la posibilidad que me haga una cardiopatía inducida por PVCs? Pero eso es a largo plazo. Entonces tenemos dos complicaciones. Una a corto plazo, que le interesa usualmente en hospitalizados o en cuidados intensivos, y una a largo plazo, que es más como de consulta externa. Entonces, cuando tenemos un aumento en el potasio extracelular, lo que mencionábamos, estos gradientes, lo que va a reducir es el potencial de inversión para la corriente K1, son las corrientes rápidas de potasio, esta corriente externa que va a determinar el potencial diastólico máximo, que es la línea punteada que vemos aquí en el diagrama, y ya vimos que en la medida en que aumenta, vuelve las fibras de Purkinje muy susceptibles de cualquier cosita que le pase, va a mandar un potencial de acción y nos va a dar un mayor número de extrasístoles, y usualmente van a ser más tempranas, lo cual es malo. Ya vamos a ver en qué condiciones. Esto sucede y es muy importante en las primeras 48 horas después de una PCI, de una revascularización, o durante la fase aguda de la isquemia. Entonces, por este motivo tenemos que tener a los pacientes monitorizados después de un cateterismo, por el riesgo de que hagan una arritmia, llámase taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Algo importante por si alguien, pues para los ya que están en la unidad de cuidados intensivos o pacientes que tienen incluso marcapaso o marcapaso transitorio, estas arritmias que surgen del automatismo normal por aumento en el potasio extracelular son menos susceptibles a supresión por sobreestimulación. Eso es un tema aparte, pero esencialmente es cuando yo aumento la frecuencia del marcapaso para que suprima la arritmia, para que el ventrículo esencialmente esté más tiempo en un periodo refractario y no pueda recibir esa descarga o ese potencial de acción en un momento inadecuado. Eso es como el esquema básico, pero eso también
es un poco más avanzado. ¿Qué vamos a ver en este mecanismo fisiopatológico? Y eso lo vemos entonces en los pacientes en fase aguda de isquemia, intervalos de acoplamiento variables que son peligrosos y latidos de fusión que también nos van a hablar de esta alteración del potasio que nos va a cambiar el potencial diastólico máximo. Eso cómo se ve en los latidos de fusión esencialmente. Bueno, acá adelante, más adelante tengo un diagrama, todavía no sale. Y ahorita también vamos a hablar de los intervalos de acoplamiento y las pausas compensatorias. Son dos de las cosas más importantes que hay que verle a una extrasístole. Los ritmos idioventriculares, que son ritmos de marcapaso, esto es esencialmente, si bien parece una extrasístole, el mecanismo por el que se genera hay que interpretarlo de una manera completamente diferente y es cuando tenemos un ritmo en ausencia de un estímulo supraventricular. ¿Cuáles son las características? Va a tener un intervalo de acoplamiento largo. El intervalo de acoplamiento, y ya les voy adelantando, es la primera porción entre el QRS que lo precede y la extrasístole. Y la pausa compensatoria es lo que sucede después hasta el otro QRS. ¿Cómo vamos a interpretar clínicamente este ritmo idioventricular? A mí el ritmo idioventricular de por sí uno no lo trata, uno tiene que interpretar por qué el paciente está haciendo un ritmo idioventricular. Alguien de los aquí presentes me quiere ver este electro y me dice por qué este paciente, por qué al ventrículo le dio por decir, uy, ¿qué pasó aquí? Necesito contraerme. El corazón no siempre hace cosas locas, muy pocas veces. En este caso, hizo una cosa muy apropiada, que era mandar un ritmo cuando no llegaban ritmos al ventrículo. Esto esencialmente es un mecanismo de defensa del corazón, pero ¿de defensa a qué? Y esto es algo que ya revisamos hace 2 sesiones, entonces esperaría que se acuerden. ¿Quién me quiere contar? Lorena. Creo que dice mi nombre, pero entonces, bueno, a una pausa, por ejemplo, a una pausa sinusal, y en el periodo de la pausa hace la extrasístole, puede pasar en bloqueos de tercer grado, por ejemplo, pero digamos ahí en ese ejemplo, espérame, termino un segundo, se vería una pausa, está la pausa y aparece la extrasístole. Ok, te veo bien enfocada Estoy con lo... manejando y no veo Ah, el bueno. electro. Ok, entonces, no, pero estás bien enfocada en lo de pausa en este caso porque aquí parecería que hay una pausa, pero dentro de las bradicardias que podrían generar este ritmo, alguien que esté en un computador o que pueda hacer zoom en el celular y quiera enfocar qué bradicardia está generando la necesidad de hacer un ritmo idioventricular. ¿Tiene ondas P? Tiene una onda P aquí, tiene una onda P, ¿alcanza a ver ahí? Las ondas P tienen un intervalo PR regular. Y lo otro que quiero, pues ya se los voy a contar por motivos de tiempo, no la respuesta, pero ahí va a salir la respuesta. El intervalo PP es regular, es decir, la P que lo precede debería salir una P antes de donde sale el ritmo idioventricular y ahí no sale P, pero entre una P y la otra P ahí está lo que llamamos un PP por 2, es decir, donde debería caer la P no cae. Sí, dime. Una disfunción sinusal. Sí, un bloqueo de salida Un bloque. sinoauricular. En este caso tipo Sí. 2, porque no se va cortando, pero aunque realmente no tenemos suficientes complejos para comparar. Pero entonces el mensaje es que esto es un ritmo de defensa y el manejo no es hacia la extrasístole o al ritmo idioventricular, sino el manejo sería, pues si tiene síntomas, ponerle un marcapaso o algo así, pero no es enfocado a la extrasístole, sino a la bradicardia. ¿Sí? Ese es un concepto importante. Tenemos también una cosa que estoy casi seguro que no la han escuchado antes y es una parasístole, que es diferente a una extrasístole.
Y bueno, puede ser modulado o no modulada, eso no es importante ahorita. Y esencialmente el corazón tiene dos ritmos de marcapaso, protegido por un bloqueo unidireccional que puede ser fijo o variable. Antes de explicar cuáles son las características, quiero que vean este diagrama que va a aparecer en el cuadrado que ahora está blanco. Imagínense, y así es como me gusta imaginármelo a mí, un foco ectópico. Tenemos un foco ectópico en las fibras de Purkinje que está protegido por un área que genera un bloqueo unidireccional. ¿Cómo es ese bloqueo unidireccional? Si yo trato de mandarle un impulso, el impulso no llega a ese pedazo de cardiomiocito. Y ese pedazo de cardiomiocito tiene su propio automatismo, el automatismo de las fibras de Purkinje, que es cada 40, pues da una frecuencia de 40 latidos por minuto. Cuando ese latido sale, como el bloqueo no deja que entre, pero sí deja que salga, puede coger al corazón en una etapa que no está refractaria y manda un impulso que termina despolarizando el ventrículo. ¿Qué sucede cuando lo despolariza? Lo despolariza a destiempos. Entonces nos va a dar intervalos de acoplamiento variables, es decir, no va a ser completamente regular. Por ejemplo, aquí vemos una extrasístole que va saliendo a diferentes momentos. Después aquí está más cerca, después acá está un poquitico más lejos, acá sale incluso con otra morfología. Pues estos son latidos de fusión. Intervalos interectópicos en múltiplos de un común denominador. Esto sí lo vamos a ver porque la frecuencia en la que esto va descargando va a ser regular. El problema es que la frecuencia en que yo lo capto en el ventrículo no es regular porque a veces lo cojo cuando está refractario y no llega el impulso, pero a veces no lo cojo refractario. Sin embargo, el intervalo en que esto descarga sí es regular. Entonces, por eso, en la medida en que si yo comparo, lo cojo y mido dónde van saliendo las extrasístoles, yo podría deducir dónde pueden salir las extrasístoles. ¿Eso tiene sentido para todos? ¿O quieren que se los pinte mejor? Rafa, ¿puedes repetir? Ok, venga y se los repito. Déjame. Entonces, imagínense que yo tengo unos QRS y estos QRS, ahorita ya les voy a pintar extrasístoles y me van a entender lo que digo un poco mejor. Cambiémosle el color y digamos que me sale una extrasístole aquí y me sale una extrasístole aquí y me sale una extrasístole aquí. Si yo miro aquí este intervalo entre esta extrasístole, este intervalo interectópico, es decir, entre una ectopia y otra, y yo busco aquí y busco aquí, yo podría predecir que acá debería haber una extrasístole, sino que por algún motivo acá estaba refractario el ventrículo y no la cogió. Y eso puede pasar incluso en un trazado largo de electro. Puede salir una aquí y una por aquí y una aquí. Pero entonces si yo hago este intervalo y sigo el mismo juego, eventualmente llegaría a que el intervalo entre una extrasístole y otra debe ser regular y yo podría predecir que acá salió en este lugar donde salió porque de base las longitudes de ciclo son similares, son muy similares porque manejan una frecuencia en múltiplos, por decir, de 40 latidos por minuto, que son los latidos del marcapaso de la fibra de Purkinje que está siendo protegido por el bloqueo unidireccional. Ya tienen un poco más de sentido como la fisiopatología de eso. Y si no, bueno, yo después les explico porque ese no es el tema de la charla y se nos acaba el tiempo. Gracias, Rafa, sí. Ok, pero eso es como lo que hablamos de intervalos interectópicos.
y los latidos de fusión que es cuando sale al mismo tiempo un latido de la extrasístole, y es el diagrama que vamos a ver aquí arriba. Este sería el latido de fusión y es cuando llega al mismo tiempo que sale, entonces el ventrículo se está estimulando desde dos lados hasta que se encuentran. Entonces es un QRS de morfología, suele ser así pequeñito, de bajo voltaje, y es diferente al voltaje que vemos en un QRS normal y es diferente al voltaje de la extrasístole y en la morfología también. Y tenemos reentrada, usualmente se asocia a enfermedad estructural cuando tenemos una área de tejido cicatricial, y así se ven las áreas de tejido cicatricial de los infartos. La principal reentrada que vamos a ver es aquella que es en vórtice o en vórtex, y lo que genera es un área central de conducción lenta y alrededor es una conducción rápida. Entonces se los voy a pintar como se ve en un estudio electrofisiológico. Lo rojo es conducción lenta, lo verde es conducción intermedia y lo morado es conducción rápida. Si yo tengo que va conduciendo lento por un vórtice, cuando llega aquí, esto ya se empezó a repolarizar. En la medida en que yo me repolarizo rápido, porque usualmente las fibras lentas se repolarizan rápido y las fibras rápidas se repolarizan lento, entonces yo mando el impulso y en lo que llega acá, esto ya está listo para recibir otro impulso. Entonces, no solamente sirve como mecanismo generador de una arritmia, una taquicardia ventricular, sino que perpetúa que apenas entra en la arritmia, ya queda en ese ciclo vicioso de ese vórtice. Y eso es uno de los mecanismos en los que los pacientes con cicatrices hacen taquicardia ventricular o generan extrasístoles, porque estos quedan en la medida en que sea más pequeño, no va a ser una taquicardia ventricular de una, sino que puede simplemente ir botando de vez en cuando un extrasístole, un circuito que permanentemente está siendo estimulado. Y por último tenemos actividades encadenadas, que son principalmente por despolarizaciones tardías, que son sobrecargas diastólicas en los canales de calcio intracelular y activación del intercambiador sodio-calcio, que nos va a generar una despolarización. Y así empieza una despolarización dependiendo de dónde caiga. Si cae en una etapa no refractaria del ventrículo, pues manda un potencial de acción, o si es lo suficientemente grande como para llegar al potencial umbral, que es lo que hablábamos antes. Hay algunos medicamentos eh, que generan despolarizaciones tardías, como lo son la cafeína o la proteína quinasa A, los estimuladores de AMP cíclico, y hay algunos que protegen de las despolarizaciones tardías, como son los beta bloqueadores, los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos, principalmente esos dos, y van a ser el pilar médico del tratamiento de las extrasístoles, por este motivo. Ahora sí vamos a hablar de cuáles son las dos características más importantes de las extrasístoles, y tenemos el intervalo de acoplamiento, que es este pedazo aquí. Fíjense, no sé si se acuerdan de las que yo les mostré que tenía un intervalo de acoplamiento largo. Largo es que el intervalo de acoplamiento es mayor que la pausa compensatoria, que es esto segundo que ven aquí. Lo normal en una verdadera extrasístole es que el intervalo de acoplamiento sea un poco más corto que la pausa compensatoria, y en la medida en que es más corto y en la medida en que ese acortamiento hace que la extrasístole caiga encima de la T, es el hallazgo más importante en un paciente hospitalizado que ustedes pueden decir de una extrasístole, y eso se llama el fenómeno de R en T. ¿A qué se asocia? A infartos hiperagudos, y desencadenan fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Si ustedes ven un paciente que tiene esto como ven aquí, es decir, una extrasístole que cae encima de la T, completamente en la mitad, o no deja que se acabe la T, preocúpense, porque ese paciente se puede estar complicando en un futuro muy cercano, y tengan listo un carrito de paro por allá a la mano y monitorícenlo
por lo menos de forma continua. Y pues revísenlo cada ratico. Esto también pues, es importante en la UCI. Ya que hablamos de RNT, mecanísticamente es importante hablar que hay dos maneras de hacer un RNT, que es cuando tengo una reentrada que me genera una extrasístole y de casualidad me dio que cayó encima de la T. Estas no son tan graves. Las más graves son cuando, o sea, no la RAT, que es una R que justo cayó encima de la T, sino que la T fue la que precipitó la extrasístole. Cuando esto sucede en los pacientes que tienen más riesgo de entrar en taquicardias ventriculares, puede ser polimórfica o fibrilación ventricular, etcétera. Incluso puede empezar como una taquicardia ventricular y después degenerarse en una fibrilación ventricular, que también es lo que solemos ver en la práctica diaria. Ahora devolviéndonos y para hablar de la pausa compensatoria. ¿Qué es la pausa compensatoria? Primero, gráficamente, es el periodo después de la extrasístole hasta el QRS que le sigue. ¿De qué resulta? Resulta de la conducción retrógrada del nodo AB que llega, entonces sube del nodo AB porque pues se generó la extrasístole en el ventrículo. Subió al nodo AB, del nodo AB sube aquí tenemos un diagrama, sube a lo que podría ser la aurícula, llega al nodo sinusal y me resetea el marcapaso sinusal. Como me resetea el marcapaso sinusal, fíjense que aquí no hay P. Él esencialmente lo bloquea, se bloquea en la onda P, no sale onda P y no hay contracción auricular. ¿Qué sucede? Como se resetea el marcapaso auricular, usualmente lo que vamos a tener es que el intervalo PP se prolonga, pero sí se cuenta como desde aquí. Se cuenta como desde el momento en el que se reseteó. Y esta pausa compensatoria, para llamarse pausa compensatoria completa, es similar a lo que veíamos en el diagrama de los bloqueos sinoauriculares grado 2. Es decir, el total de la pausa compensatoria deben ser 2 ciclos de P, es decir, el PP por 2. ¿Sí? Y ya vamos a ver también un diagrama aquí más adelante. Ahora, ¿en qué escenarios es especialmente importante notar las pausas? Perdón, te interrumpo. Sí, cuéntame. ¿Qué dijiste ahorita? Lo último que dijiste es que no escuché bien, se cortó. Ok. Lo último que dije es que una pausa compensatoria es importante decir si es completa o es incompleta. Normalmente las pausas compensatorias, para llamarse completa, y aquí tengo un diagrama, debería ser contado desde donde sale la extrasístole 2 ciclos de onda P, es decir, un PP por 2, como en los bloqueos sinoauriculares grado 2. Entonces tú miras este intervalo de la P a la extrasístole, que es donde se acaba de resetear el marcapaso sinusal, y lo multiplico por 2. Aquí si ustedes calculan esto, digamos que mide 5 cuadritos, entonces la pausa compensatoria deben ser 10. ¿Listo? Listo, gracias. Claro que sí. Cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, estos pacientes con fibrilación auricular también les pueden dar extrasístoles y es igual de frecuente, y yo me atrevería a decir incluso más frecuente, dependiendo de la frecuencia, porque si es una frecuencia muy alta probablemente va a tener menos periodos en los que el ventrículo no está refractario, pero también pues sí se ven las extrasístoles en los pacientes con fibrilación auricular, y es de suma importancia diferenciar cuando el paciente con fibrilación auricular está haciendo una extrasístole o lo que está haciendo es una aberrancia, es decir, está conduciendo el ritmo de la fibrilación auricular por un conducto accesorio, como un Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Para que se lo imaginen así, por una vía accesoria. Entonces, si el paciente está conduciendo por una vía accesoria,
también me puede generar una imagen similar a un extrasístole. Ya vamos a ver por qué es importante diferenciarlo. Primero, ¿cómo lo diferenciamos? Entonces, aquí voy a hacer después, cuando esta charla es más o menos vieja, si se dan cuenta, no es mi formato usual de charlas, pero podemos hacer un juego, que es, ¿esto es una PVC o es una aberrancia en la FA? Entonces, primero tenemos que ver qué me favorece que sea una PVC y no una aberrancia. Uno, que tenga una pausa compensatoria completa. Entonces uno mide la pausa compensatoria y ahí es más difícil porque no hay una onda P para medir, pero uno mide entonces desde el QRS que lo precede. El intervalo de acoplamiento que sea fijo, es decir, que no sea variable, uno mira el intervalo de acoplamiento desde antes a después y uno mira que entre la R y la R de la extrasístole y del ritmo que lo precede, todos son iguales, es decir, es fijo. Eso me favorece que sea una PVC y no una aberrancia. Que no tenga un patrón clásico de bloqueo de rama, que ustedes saben cómo se ve un bloqueo de rama. Que no tenga fenómeno de Ashman, que es muy diciente de FA, que sí lo tenga. Y que los ciclos RR largos, bueno, eso es un poco más avanzado para los fellows y por tiempo ya ellos vieron esta charla, entonces me lo voy a saltar. Pero los ciclos RR largos, después de un QRS ancho, que tengan longitudes de ciclo igual, me favorece que sea una PVC. ¿Qué es fenómeno de Ashman? Y normalmente yo me tendería a preguntar, pero se los voy a recordar brevemente. Es cuando tenemos un RR largo y luego un RR corto. Y luego viene el ritmo aberrante que parece un extrasístole, pero como ya se dan cuenta, es una vía accesoria, que es lo que llamamos un ciclo largo-corto. El intervalo, ¿cómo se ve el intervalo de acoplamiento fijo, que puede ser fijo o variable? Aquí lo comparamos, entonces tenemos una FA y tenemos dos extrasístoles. ¿Cómo me da la impresión a mí que son extrasístoles y no son aberrancias? Pues yo lo comparo y yo veo que el intervalo de acoplamiento es igual, ¿se acuerda del intervalo de acoplamiento de aquí hasta aquí? Y la pausa compensatoria de aquí hasta aquí. Y si lo mido, pues va a ser igual. Este caso clínico es bien interesante si hay residentes de UCI conectados, porque en especial esto yo siempre le hago énfasis a los residentes de urgencias que rotan en cardio, tienes esto, pues un caso de la vida real. Tienen un paciente que llegó a urgencias y tenía FA y tenía lo que parecía ser extrasístoles, y pues se las subrayo por si no las ven para que lo identifiquemos más rápido. Y ellos calculan la longitud de ciclo o el tiempo entre cada ciclo. Y le subrayo lo que sería y quien me dice el número que estoy subrayando equivaldría ¿qué? ¿A la pausa compensatoria o equivaldría a el intervalo de acoplamiento? Intervalo de acoplamiento. Ok, entonces ven que aquí tenemos uno que es 600, que es este, y tenemos uno que es 520, luego uno que es 600, luego uno que es 520. ¿Sí? Ahí tenemos un intervalo de acoplamiento variable. ¿Eso qué me sugiere? ¿Que es una extrasístole o que es una aberrancia? Que es una aberrancia. Exactamente. En urgencias, pues ellos no vieron esto y dentro del manejo de la FA dijeron, no, vamos a bajar la frecuencia y le dieron propanolol. El paciente, bueno, los diagnósticos diferenciales son impulso supraventricular aberrante, una PVC, o una preexcitación ventricular intermitente. Son las tres cosas que uno puede pensar cuando ve una imagen de PVC en una FA. Las tres posibilidades. Le dieron propanolol y la frecuencia subió de 100 a 160. ¿Alguien me quiere explicar en términos fisiopatológicos eléctricos qué le pasó al paciente? O sea, ¿qué le hizo el médico? Porque esto se lo hizo el médico. Bueno, le voy contando Sí, una pista. Bueno, ¿alguien va a hablar?
Pues no sé si esté bien, pero le tumbaron, no mentira, no sé. Ok. Digo así que le tumbaron la precarga y como mecanismo compensatorio, pues, pero no sé, no No, mentiras. piensa eléctricamente, no físicamente. Lo que pasa es el propanolol entonces bloquea el nodo AB. Y si yo bloqueo la conducción del nodo AB, que es esencialmente por donde normalmente llega el impulso, entonces todo el impulso eléctrico empieza a caer sobre la vía accesoria. ¿Qué pasa si yo meto una FA que va a 300, 450 por una vía accesoria que no funciona como un nodo AB? El nodo AB es bastante querido, que le baja la frecuencia a la FA para que el ventrículo no reciba toda esa frecuencia. La vía accesoria, en la medida en que puede, exactamente, en la medida en que puede, me recibe todo lo que yo le mande. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, bloquearon el nodo B. En cierta medida, o sea, redujeron la receptividad del nodo B por esos impulsos, y la FA dijo, bueno, si yo no puedo ir por el nodo B, entonces me voy por donde me reciban. Y lo recibían en la vía aberrante. El paciente entró en una taquiarritmia inducida por el uso de propanolol. ¿Esto qué me quiere decir? El paciente lo que en efecto tenía era una FA preexcitada con la conducción anterógrada intermitente por la vía accesoria. Vemos cómo la longitud de ciclo disminuye de 780 y baja a 300, 310, 340, que es pues bastante ritmo de taquicardia ventricular, es una taquicardia supraventricular aberrante por FA. Y pues ya esto se podría inducir un ritmo de paro. Entonces ya saben por qué no todas las FAs, y siempre que estén ante un ritmo de paro, pensar que esto es algo que puede suceder. Si ustedes le dan adenosina, sucede esto también. Entonces, estar pendientes de cuando van a poner adenosina, que se les pase levemente por la cabeza y se acuerden de este ejemplo al paciente que le pusieron propanolol. Excepciones cuando una PVC no tiene pausa compensatoria. No tiene pausa compensatoria cuando está interpolada. ¿Cuándo está interpolada? El impulso retrógrado se encuentra con un nodo AB refractario que no llega al nodo sinusal y no lo reinicia. Por lo tanto, no altera el ciclo sinusal. Y aquí vemos la onda P, la otra onda P, y siguen un ritmo completamente normal, y las ondas P van cayendo donde deberían caer porque el marcapaso sinusal no se reseteó, porque el impulso que generó el ventrículo nunca llegó al marcapaso sinusal. Entonces eso es una PVC interpolada. En segundo lugar tenemos la activación auricular retrógrada o el eco auricular, que esencialmente cómo funciona, y es una despolarización auricular retrógrada que también resetea el impulso sinusal, pero alcanza a salir, puede alcanzar a salir, no solamente resetea el marcapaso sinusal, sino que despolariza la aurícula. Entonces podemos tener tanto una P retrógrada, una P negativa, porque estoy despolarizando de abajo para arriba la aurícula, o incluso me puedo encontrar con una P que ya mandó su impulso y estoy estimulándolo tanto de arriba como de abajo. Entonces, primero no va a resetear el marcapaso sinusal porque la P ya salió usualmente, y se encuentran en un punto intermedio. Entonces, ese sería el diagrama acá, como lo vemos en esta porción. Por último, dentro de las excepciones a las PVC reales que no hacen pausa compensatoria, es el eco ventricular, que, similar al eco auricular, el impulso llega al nodo B, pero este circula y es conducido de vuelta al ventrículo, usualmente con una dupleta y con menos de la pausa compensatoria completa. El mecanismo también tiene que ver con la contractilidad y la etapa refractaria de
del ventrículo y de la aurícula, y lo que vamos a ver es que la pausa compensatoria no es igual a dos intervalos pp como se los pinto en verde aquí. Estos serían dos intervalos pp y me da un poquitico menos. Entonces ya saben que es permisible, pero sale usualmente con una dupleta. ¿Cómo lo distingo de una PVC interpolada? Porque ustedes me podrían decir, ay, pero mire, es que eso puede ser una PVC interpolada. Cuando comparo este intervalo entre aquí, entre este primer impulso y lo que es una dupleta, el intervalo no es regular con el siguiente y el anterior. Es decir, no me cuadra para que ese sea el ritmo que el paciente está haciendo, además que no tiene onda P si la tratan de buscar. Entonces ahí saben que es una dupleta y no una dupleta inducida por una reentrada por recirculación en el nodo B que volvió a salir para abajo y me dio esa R. Eso es infrecuente y sin mucha relevancia real para ustedes en este momento, pero para que la charla sea completa, pues es importante mencionarlo. Características, y esta es una de las diapositivas que en el día a día va a ser más importante para ustedes y de pronto me extiendo 10 minuticos más de la hora usual, pero es importante que terminemos esta parte. Quiero que cada uno de manera rápida me diga cómo se llama cada uno de estos ritmos. Hay unos que usted me puede decir, no, está trigeminando, bigeminando, o sea, cómo describen esto en un electro cuando lo ven en piso. El primero que ven, ¿cómo lo describen? Una extrasístole aislada, puede ser. Sí, puede ser una PVC. Este segundo, ¿cómo lo describen? Bigeminismo. ¿Segura? Dupleta. Dupleta. Perdón. Sí, sí, sí. ¿Y este? Ok, acá cuando tiene dos QRS adentro, o sea, hay un QRS normal y dos extrasístoles. Esto es una dupleta. Cuando tengo tres, ¿cómo se llama? Pues, dupleta. Entonces, no, pensaría uno que sí, pero no. ¿Por qué no? ¿Quién se acuerda de la segunda diapositiva de la definición de Taquicardia no sostenida. taquicardia ventricular no sostenida? Cuando tenemos una TB no sostenida son al menos 3 latidos. Ya esto, las tripletas ya no existen porque esto es una TB no sostenida. Lo van a ver Ojo que que para, Perdón. Ojo, perdón, qué pena, Rafa. Ojo que para poder decir taquicardia la frecuencia debe ser mayor de 100 entre los Sí. latidos ventriculares. Si es menos de 100, hablamos de ritmo idioventricular. Bueno, acelerado o ritmo idioventricular, sostenido o no sostenido, como sea, pero tiene que ser mayor a 100 para poder hablar de taquicardia. Que quede claro, por favor. Sí, qué pena, pues eso lo mencionamos en la diapositiva del comienzo, pero aquí tenía que hacer énfasis y el ritmo es mayor a 100, pero es para hacer énfasis que siempre tener presente la definición de taquicardia ventricular no sostenida. Aquí yo creo que ya habíamos dicho que esto, bigeminismo, y por último, ¿cómo se llamaría esta? El trigeminismo, ¿no? Entonces, exactamente, tenemos las aisladas, las dupletas, las TVs no sostenidas. El bigeminismo es cuando tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Cuando van dos seguidos es dupleta y es que esa es una de las que más se confunden entre dupleta y bigeminismo y le llaman bigeminismo a las dupletas, pero quiero hacer como ese hincapié en ese concepto. Y trigeminismo es cuando el grupo pues son dos QRS y un extrasístole, dos QRS, un extrasístole, y nos va a hablar del grupo completo, es decir, acá hay tres, puede haber cuadrigeminismo y etcétera. Y bueno, acá es una representación gráfica de el bigeminismo es por el grupo que se repite, entonces si tengo dos que se repiten o tres que se repiten, si son tres es trigeminismo y así. Otras características que, si bien no tan importantes como la R en T para hablar de características de no benignidad, pero que se han descrito
y siendo residentes juiciosos de medicina interna que asisten semanalmente a charlas de electro, es importante que las conozcan, se asocia más, no tanto a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pero ya empezamos a ver a largo plazo lo que se asocia a cardiopatía inducida por PVCs y es la duración del QRS. Por cada milisegundo que incrementa el QRS aumenta el OR en 1.03, esto es estadísticamente significativo, y el valor en general que aceptamos como de alto riesgo es un QRS mayor a 150 milisegundos. En las extrasístoles a veces es difícil medir el QRS y se tiene que medir hasta el final de la segunda, de la R', si tiene R', si no, toca mirar qué morfología tiene, pero hay que distinguirlo de la onda T y usualmente lo distinguimos con lo que sería el equivalente del punto J. A veces es difícil y aquí les muestro como un ejemplo, pero es para que sepan cómo medirlo y sepan que se puede medir. También esto se va a asociar a que tenga un origen epicárdico y esos orígenes epicárdicos también son de mayor riesgo en términos de inducción de cardiopatía inducida por PVC. Bueno, esas son la sensibilidad y la especificidad para este hallazgo, que no es muy alto, pero me parece interesante que lo conozcan. Ya para terminar, la localización, y esto también no es sencillo de explicar, pero es muy similar a como hacemos cuando calculamos el eje del QRS. Primero necesitamos saber de las cantidades de estructuras que tiene el corazón. La mayoría pueden generar extrasístole con tal de que tengan miocardio. Las valvas no, porque las valvas son cartilaginosas, pero en general, y los fibrosos usualmente tampoco, pero todo lo que tenga miocardio puede generar extrasístoles. Hay unas que son más benignas en términos de potencial para hacer taquicardia ventricular y fibrilación ventricular y para hacer cardiopatía inducida por extrasístoles. Les subrayo en verde las más benignas, les dejo en rojo las más malignas y en naranja las intermedias. Esto es asumiendo que sean monomórficas y que tengan un QRS típico menor de 150 milisegundos. Como se van a dar cuenta en este diagrama, la mayoría de las que están en la parte de arriba del corazón son benignas, en la mayoría, es decir, las de los tractos de salida o la de los senos coronarianos, tanto derechos como izquierdos, y donde la mayoría son del tracto de salida, y la mayoría también son benignas. Cuando vean que el extrasístole sale de abajo no tiene motivos diferentes, usualmente cuando salen de abajo es porque hay algún tipo de cicatriz o algún tipo de alteración anatómica que me está perpetuando eso y suele requerir un poco más de atención que las de arriba. Las de arriba yo las veo y quedo un poco más tranquilo y las de abajo, es decir, las inferiores, yo me angustio un poquito más. ¿Cómo diferencio yo en el electro de una manera rápida y sencilla cuáles vienen de la parte superior y de la parte inferior? Fácil. Entonces recordamos cómo se calcula el eje, pero ahora quiero yo mirar a dónde está yendo el impulso y de dónde está saliendo. ¿Cómo hacemos eso? Y aquí les pinto pues el triángulo de Einthoven y los ejes cardíacos para que se acuerden, y vamos a imaginarnos que está saliendo de la cúspide coronariana derecha. Si sale de la derecha hacia la izquierda, se está alejando de D1. Si me estoy alejando de D1, D1 va a ser negativo. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos lógicos. Si sale de la izquierda hacia la derecha, entonces D1 va a ser positivo. Y ahí ya me está diciendo primero de qué lado está. Eso es desde el punto de vista frontal. Ya vamos a ver desde arriba cómo se ve, porque también las precordiales nos van a ayudar. Pero dentro de estas derivaciones, para mirar si es de arriba o de abajo, pues vamos a ver las derivaciones inferiores. Y usualmente para
decir que yo quiero que ustedes sepan en este momento, decir, tiene o no fenómeno de RT, tiene una aberrancia si tiene FA, y lo otro es, sale del tracto de salida, cualquiera de los tractos de salida, o no sale de los tractos de salida. Si sale de los tractos de salida, va a salir de arriba hacia abajo. Si sale de arriba hacia abajo, va a tener las derivaciones inferiores positivas, necesariamente. ¿Por qué? Pues si estoy arriba y voy bajando, me estoy acercando tanto a ABF como a D2 como a D3. Entonces me va a dar que en D2 va a ser positivo, en ABF va a ser positiva la extrasístole o muy predominantemente positiva. Y esto es lo que van a buscar en el electro. Cuando lo vemos desde arriba, también ciertos puntos de transición nos van a ayudar a decir si viene del lado derecho o del lado izquierdo. Usualmente tomamos B3 como para decir de qué parte del tracto de salida viene. Algunos recomiendan usar la morfología de bloqueo de rama. En la medida en que tenga morfología de bloqueo de rama derecha, pues está saliendo de la izquierda, y en la medida en que tenga morfología de bloqueo de rama izquierda, entonces está saliendo de la derecha. Usualmente sale contrario a la morfología que tiene. O sea, si se acuerdan, morfología derecha sale de la izquierda, morfología izquierda sale de la derecha. Eso tiene una explicación, obviamente, electrocardiográfica muy sencilla, pero no sé por qué no me está funcionando el lapicero. Bien, entonces luego hablamos de eso, además por tiempo. Está bueno, esto habíamos hablado en la charla que di hace como un año, y es un dato curioso que en, los, en las valvas, realmente detrás de las valvas, hay tejido miocárdico donde eh, se pueden generar las extrasístoles, y por eso hablamos de la cúspide, pues la salida coronaria derecha e izquierda, pero en el seno no coronariano no salen extrasístoles. ¿Por qué no salen extrasístoles? Porque detrás del seno coronariano pues realmente no hay miocitos para que salga. El doctor Restrepo nos explicaba que antes tenían que hacerlo con calor, quemando encima de la valva para llegar, y si era bien proximal o bien cerca a la valva, pues la podían, era susceptible a ablación, pero que era un lugar muy difícil para quitar extrasístoles. Era como más un dato curioso. Hay algoritmos largos y complejos para decir más precisamente de dónde está saliendo la extrasístole. Esto es útil para planear el estudio electrofisiológico y ver dónde van a hacer la ablación. Al que le interese, me escribe o yo les mando la presentación, que están tanto el algoritmo como una serie de ejercicios, y acá del A al L son diferentes ejercicios con diferentes sitios de salida de diferentes extrasístoles, y las respuestas están, pues, en el artículo. Estos son también del mismo artículo, que es el que está referenciado aquí abajo, y bueno, las respuestas están en el artículo. Entonces, si quieren practicar, pueden ver el algoritmo e ir tratando de decir dónde va saliendo cada extrasístole, y ahí van entendiendo por qué la morfología de cada extrasístole cambia dependiendo del sitio de salida. Y yo creo que esto es un ejercicio importante que deberían hacer para entender un poco la representación eléctrica del corazón en el electro. Unos tips, y esto ya es para terminar. Siempre buscar otras cositas en el electro cuando vean extrasístoles, y lo que estamos buscando esencialmente es sustrato para reentrada o cosas o factores de alto riesgo que me puedan perpetuar estas extrasístoles, como son ondas Q o mala progresión de la R, que nos va a hablar de cicatriz isquémica, los hallazgos que son característicos de la miocardiopatía ritmogénica, previamente conocido y mal llamado displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y lo hemos hablado ampliamente en las charlas. Es la inversión asimétrica de la onda T de 1 a B3 y la onda Epsilon. Tenemos también datos más avanzados como QRS fragmentados, o que sugieren cardiomiopatía no isquémica y usualmente una cicatriz vasolateral, y pacientes
Con eso me voy a saltar estos datos también que son un poco avanzados para el momento de la charla, y los trastornos de la conducción que suelen verse en sarcoidosis. Si bien las extrasístoles no es lo más frecuente suelen ser los bloqueos AB, pero también recordar siempre buscar estas cuatro cosas en el electro cuando vean que tienen extrasístoles. En este momento, bueno, factores de no benignidad, y esto lo vamos a hablar en detalle más adelante, pero esa en la próxima semana. Esto es para resumir cuáles son los detalles. Principalmente quiero que piensen en el intervalo de acoplamiento corto, las PVCs que son más, el QRS más ancho, y las que no vienen del tracto de salida, es decir, las que principalmente con que se acuerden que las del tracto de salida están arriba y van para abajo, entonces tienen las derivaciones inferiores positivas. Yo con eso quedo más bien contento. Y recuerden también cómo poder deducir la carga rítmica solamente con un electro sin tener que pedir un holter. Obviamente después lo van a pedir, pero es como una aproximación inicial.